Saludos, este podcast está dedicado a los cuentos de horror, mitos y leyendas, historias de asesinos seriales y de relatos inexplicables. Mi nombre es Robley Fontana y esto es Hora Cero. Bienvenidos a este tercer episodio y mi nombre es RL Fontana y hoy tenemos un invitado que se nos une para analizar un cuento que tenemos el día de hoy, que es Sin Vuelta Atrás de Oso Vicioso. La idea es hablar con un invitado que un invitado que se puso a disposición, ¿no?, para poder estar grabando hoy, así que si te querés presentar un poquito. Okay, it's your boy Ricky Shotgun here from Radio Cosmic Nation Podcast. Disculpen la introducción en inglés, queridos amigos, pero normalmente en el proyecto de podcast del que yo soy parte, bueno, pues ahí de repente así es mi presentación, no se espanten, ahí se traduce, ahí Google Translate, hay un montón de cosas que no se preocupen, pues. Muchísimas gracias, mis queridos amigos de Hora Cero Podcast. La verdad es que entre podcasters no existe otra forma de salir adelante con nuestros proyectos más que apoyándonos a nosotros o entre nosotros, por un lado, y por otro lado el material que me dieron de alguna forma para visualizar un poco me pareció increíble. Y pues nada, soy yo me dedico a la contabilidad, estoy casado, tengo una hija, vivo con mi esposa. Normalmente los sábados o los domingos es cuando hacemos las transmisiones de Radio Cósmica. Los domingos ya es como de todo el equipo. Los sábados normalmente voy a ser yo solo, hablando de temas más políticos, cosas o eventos sociales. Y bueno, de ahí han salido, como siempre, ¿no?, gente que le agrada lo que haces, gente que no le agrada y que lo manifiesta también. Todo es parte de, ¿no? Pues bien dicen que no existe la publicidad mala. Mientras haya oportunidad de hacer llegar lo que tú haces hacia otras personas, a lo mejor el que te da dislike te comenta con otro y ya viste la tontería que está diciendo tal o cual persona, pero de esa forma pues ya lo hizo llegar a otra persona, ¿no? Claro. Y en una de esas pues puede llegar a una persona que sí le guste lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio, chicos, y pues aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Ricky, por estar acá con nosotros. Sí, también nos gusta que sea eso, el intercambio entre podcasters. Es muy bueno, ¿no?, que se dé esto, y porque de todas latitudes, viste, para fomentar algún proyecto. En nuestro caso es escribir cuentos, viste. Estamos iniciando en la escritura de cuentos, pero que en el futuro serían más una recreación, llegando a un cortometraje, ¿no? Esa es la idea, viste. Por eso nosotros tenemos esa idea de hacer estos cuentos para que se escuchen y a ver qué les parece, si les interesa, para que después más adelante se conviertan en algo audiovisual. Esa es la idea, nosotros pensamos en eso, porque nuestro campus es el audiovisual. Así que, hablando de audiovisual, justamente la siguiente pregunta que te quería hacer sobre el audiovisual es, y esto es un podcast de terror, ¿no? Esto marcamos en esto, ¿no?, que es de terror. ¿Qué audiovisual de terror te gusta mucho vos? ¿O sos de consumir alguno en particular? Pues no como tal. Ahora que ya soy adulto, muchas de las películas de terror que veía yo cuando era niño me dan risa. Las películas de terror, en ese sentido, ya no sé si sea bueno o sea malo, pero ya no me sorprende. Sin embargo, a veces las tramas de las películas llegan a tener giros que pues sí me llaman la atención. O sea, hace muchos años, obviamente yo seguía por su trabajo de Kubrick, me gustaba mucho. Al igual que, por ejemplo, una de mis películas favoritas era Hellraiser con Pinhead, tipo calvo con un montón de clavos. Tremenda. Mis películas, de hecho, ¿no? Obviamente tengo prohibidas verlas aquí mientras mi hija está despierta, pero de repente, de cuando en cuando está dormida y de repente yo soy más de ese tipo de terror, o de horror, no sé cómo considerarlo.
Entonces siempre fui fan de películas así, solo que siento que ahora ya no me sorprenden tanto y no sé si sea yo, pero de repente hubo una tendencia mucho hablar de exorcismos y Ujú, de demonios que poseían cosas como muñecas, muñecos, y no vamos ujú, a spoilear nada. ujú. Pero digo ya, si no han visto a Anabel, queridos amigos, ya tuvieron más de 10 años para enterarse de qué se trata la película. Totalmente. Ujú, sí, sí, sí. Espero que no sea un spoiler, No, ya se supone que es cultura general. es verdad, es verdad. Pero bueno, sí hubo un como boom, ¿no? En ese tipo de audiovisuales de terror, Sí, sí. como de posesiones de muñecas, de todo, ¿no? De aspiradoras, de muñecas, de lo que quieran. Ujú. Y se dejaron de lado algunas otras historias. Por ejemplo, vi algunos remakes de Freddy Krueger. Me parecieron interesantes, pero de alguna forma, a lo mejor, como yo vi los primeros, Sí, sí. sí se ve mucho la diferencia. Entonces, ahorita actualmente no es que sigan nada en particular, pero siempre he sido fan de ese género de películas, de anime, Ajá. de videojuegos incluso. Ujú. No, está muy bueno, sí, sí. Todos nos pasó, ¿no? Que pasamos por esa época en que nos gusta mucho el terror. Y si el terror de una época hoy nos da gracia, ¿cierto? A mí también me pasa que me río en una película de terror. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto me daba miedo, no? Ahora ya no me da miedo, me da risa. Pero hace poco había visto una película que me causó un poco de miedo. ¿Cuál era? Creo que era, no sé si era The Witch o Hereditary. Creo que era esa. Sí, Hereditary creo que es. Sí, que me había causado un poco de miedo porque vi cosas que, por ejemplo, te saltaba del techo, ¿viste? O decía, epa, y esto no lo había visto, ¿viste? O sea, una sorpresa. O sea, fue lo único que por ahí puede ser que me haya dado miedo hace poco. No, pero está bien eso, ¿no? Que uno pasa por esos contenidos y bueno, sí, va puliendo los gustos. Eso es bueno. No, iba a comentar, no es que no, la verdad no tengo a bien, porque fue en una noche que estuve ahí viendo a ver todo en Netflix, Ujú. y vi una película en donde no recuerdo el nombre, pero sí me gustó mucho, me pareció un tipo de terror muy inteligente. Ujú. Es de un chico que es negro Ujú. y de repente él empieza a salir como con una chica Ujú. y va a la casa y ahí tienen a otras personas que también son negros. El punto es que como que los esclavizaban Mira. Ujú. y no podían, o sea, de alguna forma los hipnotizaban, no recuerdo si era con comida o algún té que les daban. Ah, mira. Entonces él de repente se empezó a dar cuenta que en esa casa hay pues, muchas personas de color. Ujú. Parece que actúan en automático y de repente uno de ellos como que rompe el trance y se pone a llorar enfrente de él y le dice, auxilio, ayúdame, no sé qué. Claro. Se lo llevan y él se empieza a dar cuenta que lo que hacen es esclavizar a personas en esa casa. O sea, muy bueno. No sería de terror más de suspenso, Sí, sí, sí. pero sí me dejó con el ojo cuadrado porque la verdad no había visto algo así y me pareció bastante nuevo. Ajá. No nuevo porque yo creo que la película debe ser más o menos unos 10 años, pero no la había yo visto y dije, ay, qué bueno que hay personas que están explorando otra forma Sí, sí. de sacarle provecho a ese género que de alguna forma pues se ha dejado un poco de lado. Esa película, como decís vos, trata el suspenso. Eso es lo que también nosotros analizamos hoy en día, que ya no es más ese que nos dé miedo de algo paranormal, algo inexplicable, sino más bien algo que nos atrape, ¿no? Y que la sorpresa nos dé una sorpresa que diga, uff, esto no me lo esperaba, ¿viste? Como siempre, eso del suspenso, ¿no? Eso también es parte del terror. Creo que una de las claves más importantes del terror, ¿no? El suspenso. Con Stanley Kubrick pasaba, ¿no? El suspenso siempre. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Y la película que se ve de Stanley Kubrick ese, del trabajo del suspenso, es en Ojos Bien Cerrados, creo que es. No sé si te acordás. Ah, sí, Nicole Kidman, sí. Sí, por supuesto. Pero qué buena. Nicole Kidman, Tom Cruise, sí. Qué buena trama, ¿no? La fui a Como que ver llama. ahí al cine. Sí, Sí. muy buena. Sí, es importante esa trama. Y ahí yo, bueno, empecé a analizar esa cuestión porque yo no había visto esa peli, pero sí había visto El Resplandor con, bueno, este otro actor que es un tremendo actor. Es increíble cómo le salen naturalmente los gestos de... ¿cómo se llama? Jack. Bueno, Jack era el personaje, pero el nombre era... Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí. Ah, Jack era el personaje también, ¿no? Jack Nicholson es el actor, sí. Sí. Es correcto. Muy bueno. Bueno, ahora vamos
estuvimos hablando de películas sobre el terror y bueno, en la última película que era la pareja esta de Nicole Kidman con Tom Cruise, viste que hablaban, eran como un amor así que parecía que iban a dar todo el sacrificio de uno por el otro, ¿no? Eso es lo que nos lleva a pensar cómo la desconfianza entre estas dos parejas, esta pareja, nos lleva a pensar, ¿no? Cómo uno ama al otro y lo que está dispuesto a dar por el otro. Muy parecido a lo que se viene con el cuento, ¿no? Que es el siguiente cuento, que es ahora se viene la sección relato de horror, relatado por Lobo Silver y el cuento escrito por Oso Vicioso. ¿Me acompañas a escuchar este cuento y volvemos enseguida, Ricky? Bien. Por supuesto que sí. Bien, vamos, ustedes quédense escuchando un ratito más y ya volvemos con la conclusión del programa. Esto es Relato de Horror por Lobo Silver. En lo profundo del bosque, en una cabaña vieja, vive Zack y Dennis, una pareja de enamorados que desean formar una familia, pero para ello deben casarse. Decididos a ello, comienzan los preparativos para la boda. Antes del invierno reparan la cabaña, decoran mesas y sillas en el jardín e invitan a sus amigos y familiares. A días de la boda, Dennis empieza a actuar de manera diferente. Noche tras noche, iluminada por un faro, se adentra en lo profundo del bosque y regresa antes del alba. Zack nunca lo notó. El día de la boda, Zack no logró dormir. Sale de la cabaña y fuma un cigarro, que lo ayuda a calmar su desasosiego. Regresa adentro. Dennis no está acostada en la cama. La busca por todos lados, pero no la encuentra. Por su ventana puede ver la luz dirigirse al bosque. Toma un farol y se arma con una vieja escopeta. Va hacia ella, alcanza esa luz. Ve a Dennis inconsciente en el suelo, en el árbol en el cual grabaron sus iniciales, Z y D. Intenta despertarla, pero es inútil. Está muerta. Clama al cielo entre gritos y lágrimas que la regrese. En ese momento, ante él aparece una bestia, emanando una luz celestial que lo conforta. Exclama que el alma de su amada está condenada toda la eternidad al Averno por concebir un hijo fuera del matrimonio. De pronto siente la presencia de Leviatán, una bestia de la que emana una aura lúgubre y con una mirada infernal, quien le ofrece un trato para salvar a su amada a cambio de la suya. Zack accede. Del árbol donde están grabadas sus iniciales, en un corazón, nace una rosa blanca. Leviatán pide que extienda su brazo. De la rosa emergen tallos envolviendo su muñeca. Las espinas cortan su piel hasta hacerla sangrar. Los tallos succionan su sangre y la rosa empieza a tornarse roja. Comienza a caer nieve del árbol. Emergen más rosas, con sus pétalos cubiertos de sangre. Caen en la nieve desintegrándose. La vida de Zack se va extinguiendo. La rosa vuelve a su color natural. Leviatán cumple su palabra. Ambas bestias desaparecen con la luz del amanecer. Con la poca fuerza que le queda a Dennis, entre sus brazos la música se escucha a lo lejos. Proveniente de su hogar, consigue llegar a su cabaña. Los invitados lo ven y comienzan a aplaudir, creyendo que es parte de la celebración. Zack se desmorona ante la mirada de todos que preocupados van en su ayuda, pero no pueden hacer nada. Ambos perecieron. El día más feliz de toda pareja que se ama se convirtió en una despedida final. Cuento escrito por Oso Vicioso.
Bueno, volviendo del relato de horror, qué interesante el cuento de hoy, así que queríamos hacerle esta pregunta al invitado. Ricky, ¿qué te pareció el relato de hoy? Pues un relato muy sombrío, pero muy realista, la verdad. A mí me gusta que sean las historias realistas. Ayer, por ejemplo, antier, fui a ver la película de Mario Bros. Con mi hija. Y la historia es una historia muy simple, ¿no? De ir a rescatar a alguien. Punto, no voy a spoilear nada. No, todavía no la vimos. Pero en comparación de, pues sí, a mí sí me gusta más que sean un poco más realistas en cuanto a lo que puede o no puede ocurrir. Digo, sabemos que la historia hay una situación ahí medio demoníaca, pues no me refiero tanto a eso, sino a la parte de, pues, lo que uno está dispuesto a hacer por otra persona cuando verdaderamente la ama. Sí. No, sí, lo que está uno dispuesto a dar por el otro. Eso es uno de los ejes centrales de la historia de Sin Vuelta Atrás, escrito por Oso Vicioso. Bueno, esto también tiene como una pata que es parecido a las historias anteriores, en la cual también uno ama lo que uno quiere tanto y se va con eso. Me hizo acordar a un regalo de cumpleaños que también se viene dentro de poco, que es una historia bastante como que te hace pensar mucho, ¿no? Así que esa es la próxima historia que viene, relatos de horror de Realiza Nightmare, escrito por ella, y también tiene esa idea del objeto preciado de uno. ¿Sabes que te voy a hacer una pregunta antes de que se termine el programa? Si nos puedes dar algunas redes sociales para seguirte a vos, Ricky. Claro, está la página de Radio Cósmica 97, que es el podcast que normalmente armamos mis compañeros y yo. Y ahí con mucho gusto, también pueden ir a mi perfil personal de Facebook, y de la misma forma está en Instagram como Ricky Shotgun. Si tienen algún comentario que hacer, ahí con mucho gusto los atendemos y expandimos un poco más la idea del podcast. Nada más antes de cerrar, hay algunos detalles, mis queridos amigos, hay uno que me encantó, por ejemplo, que quizá no está. A mí me encanta ver los detalles, y uno de esos detalles es que normalmente cuando llegan a pasar cosas muy fuertes, a veces uno no se explica el por qué. A veces uno de los días más esperados de la vida de uno sucede algo que desbalancea todo, y como personas pues tenemos que aprender a enfrentarlo, ¿no? Entonces el enfrentarlo pues con valor y tomar las mejores decisiones, yo creo que también es un punto que a lo mejor no fue el eje, digamos, del relato, pero está implícito ahí, ¿no? Esos momentos en la vida donde dices, ¿por qué me pasó esto justo hoy? Sí. Son uno de los que también más me gustó, porque aún así, a pesar de nuestro protagonista pues decide continuar y hacer lo que él consideró que era lo mejor, que era dar su vida por alguien que amaba. Muy bueno, sí, realmente. Muchas gracias por estas palabras, Ricky. ¿Querés despedir a la gente antes de irte? Mis queridos amigos, esperemos vernos pronto en otra participación aquí con Hora Cero Podcast. Me encantó estar con ustedes, me encanta trabajar con otros podcasters, con podcasters jóvenes que tienen toda la intención de llevar adelante nuevos proyectos, nuevas ideas, que vaya, así como empezó Kubrick, pueden empezar igual, no nada más aquí en Hora Cero, sino todos los demás están empezando con una laptop, con un móvil, que se animen, que se quiten el miedo a hacer algo que te apasiona, ¿no? Más que otra cosa. Entonces esperemos estar aquí en otros, o tener otras participaciones para otros programas, y cualquier cosa, pues a su casa Radio Cósmica 97 para cuando gusten visitarnos. Muchas gracias, Ricky. Y lo despido a todos. Muchas gracias por escuchar este episodio y los espero en el próximo episodio. Y gracias por escuchar Hora Cero. Chau. Bye.
podcast fue ideado y desarrollado por Producciones NIR.